Mi nombre es Shireli y voy a ser su guía el día de hoy. Vamos a recorrer por la historia, unas indicaciones generales para evitar cualquier suceso. Eviten comer cualquier cosa que encontremos en nuestro viaje por su propia seguridad. Eviten separarse, pues tenemos que encontrar juntos y el viaje no se podría hacer si no estamos juntos. Ahora muy bien, vamos a saltar en el tiempo para poder aprender un poco de la historia de cómo inicia el derecho de los trabajadores. Comencemos. Nos vamos a adentrar en la historia. Nos encontramos en la época prehistórica. Aquí vamos a ver los inicios del hombre, cómo estaban clasificados en cazadores y recolectores, como las mujeres primero tenían que recolectar los frutos, mientras que los hombres cazaban a los animales. Vengan conmigo, vamos a ver cómo es todo esto. Aquí podemos ver que cuando las mujeres ya recolectaban la comida, todos se reunían en conjunto y se alimentaban. Cuando ya tenían a la presa atrapada, la mataban, la despellejaban y la asaban. Aquí pueden ver cómo ya le están atrapando a su presa y le están preparando para comérsela. Esta fue la primera división de trabajo. Luego, cuando el hombre descubrió la agricultura, se volvió sedentario y empezó a descubrir cómo tenía que hacer la agricultura. De aquí empezó el poderío del más fuerte contra el más débil, y así comenzó la esclavitud. Ahora nos encontramos en el 1152 a.C., en Egipto. Vamos a presenciar la primera huelga que hubo. Esta huelga se realizó en el reinado de Ramsés III, que tuvo una duración de 29 años su reinado y tenía 62 años. Comencemos, vamos a ver. No, ya, son 18 días de hambre y esto es inaudito. Necesito una audiencia con el faraón, esto ya es inaguantable. Son 18 días de trabajo, necesito una audiencia. Faraón, esto es injusto. Guardia, mi esposo en este momento está muy cansado, al igual que el visir, para atender asuntos de menos importancia. Sácala y mátala, por favor. No es justo, estos niños están muriendo, va a quedar... ¡Mátala! Al final no se supo qué pasó con esta huelga, cómo terminó, pero quedó registrada que fue la primera huelga que hubo en el Valle de los Reyes en Egipto. Vamos a cambiar en el tiempo. Ahora nos encontramos en la época romana. Aquí en Roma había una particular en su esclavitud. Había una separación en los esclavos, los privados y los públicos. Tenían una mayor probabilidad de vivir bien los esclavos públicos que pertenecían al Estado, mientras que los esclavos privados, los particulares, tendían a sufrir mucho más, pues dependían totalmente de su maestro. Ellos nunca podían mencionar que su vida era su vida, porque pertenecía a su maestro. Aquí nos encontramos en mi casa y podemos ver las diferencias de los esclavos. Había esclavos que convivían desde la niñez con su maestro, como puede ser mi esclava. Ella netamente está trabajando para mí. Por otro lado, están algunos esclavos que trabajaban para el beneficio económico de su maestro, en la contabilidad y en los trabajos que son de ese tipo. Y por otro lado, encontramos también a los esclavos que están netamente para los trabajos forzados y duros, que no tienen mucha esperanza de vivir en el hogar de su maestro mucho tiempo, pues serán vendidos rápidamente. Existían más clases de esclavos y la diferenciación dependía mucho de su maestro y de las habilidades que tenía. Ahora vamos a cambiar otra vez el tiempo para seguir viendo más de esta historia. Nos encontramos en la Real Audiencia de Quito. En este tiempo existía un impuesto llamado el impuesto de las alcabalas. Este fue un impuesto que fue decretado por Felipe II.
a favor de poder nutrir con armas y alimento a su armada y poder proteger los límites de lo que fue en esa España y mandar una armada a la India. Pues veamos qué pasó en este tiempo. A ver, ya llegué, páguenme el impuesto. No, está antes de tiempo y no tenemos. No me importa, tienen que pagar el impuesto. Patroncito, tenemos dinero. Tienen que pagar el impuesto. No cumplimos la cuota todavía. No tenemos ni para comer. Tienen que llamar a los guardias para que los apresen. Ya saben que es un impuesto puesto por el rey. Tienen que pagar. Pero no es tiempo todavía, tenemos tiempo. Ya. Luego de algún tiempo se rebelaron contra este impuesto. En 1542 el rey decretó que este impuesto se siguiera cobrando, pero ahora directamente para la corona. Ya no eran súbditos de la Real Audiencia de Quito, ni tampoco de los hacendados. Entonces el impuesto también de cierta manera bajó. Ahora sigamos viajando en el tiempo. Ahora nos encontramos en la Real Audiencia de Quito, en el periodo de 1572 a 1575. En este periodo se utilizaban las llamadas mitas y los obrajes, una clase de trabajo que fue utilizado por los españoles, como fue el virrey Francisco, en la cual se tenían que ir en grupos de 100 indígenas a minas, donde eran explotados prácticamente en condiciones laborables deplorables, que fueron varias veces denunciados por varios científicos y personas que eran influyentes que venían de España. Por otro lado, estaban los obrajes, donde las mujeres indígenas especialmente trabajaban horas laborables inhumanas, donde tenían que estar con los telares haciendo en ese momento lo que eran telas con lana, entre otros tipos de hilos. Estas mujeres morían mientras tejían en sitios que eran totalmente inadecuados. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro viaje. Y volvimos a saltar en el tiempo. Ahora nos encontramos en 1788, donde Alauda Equiano escribió la primera carta que propició lo que fue la primera abolición de la esclavitud que comenzó en Inglaterra. Ahora vamos a ver cómo fue el proceso de cómo se escribió esta carta. Una carta más. Fui secuestrado a los 11 años. Sufrí maltratos desde mi niñez. Después me convertí en esclavo y mis amos me azotaban todas las mañanas. Dormía en los establos y no tenía para comer. Viví años de sufrimiento, viendo cómo mujeres eran maltratadas, niños violados y a mí, trabajos forzados. Después de muchos años, logré escapar y me convertí en un marinero. Ahora yo soy libre y tengo mis derechos, pero veo cómo mi gente sufre día a día. Es por eso que escribo esta carta a la reina, para que ella atienda mis súplicas y sepa el estado en el que se encuentra mi gente, porque es un estado de maltrato y sufren hambre cada día. Volviendo a saltar en el tiempo, ahora nos encontramos en el periodo 730 a 1840. En este periodo se produjo lo que fue la Revolución Industrial, que fue un punto de inflexión económicamente y socialmente. Aquí vamos a ver que ya las cosas empiezan a tomar un tinte más tecnificado. Aquí se produjo la mayor migración de lo que fue el campo a las ciudades, buscando trabajo, buscando mejores formas de empleo, más dinero, una mejor vida, pero se encontraron con otras cosas. Veamos qué es lo que pasa. Soy del campo y tuve que emigrar a la ciudad para buscar empleo. Voy a ir a una fábrica a ver si es que consigo algo. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Dígame, ¿qué quiere? Mi nombre es Juan y quiero conseguir trabajo. ¿Qué sabe hacer? Casi de todo.
Esta fábrica creo que es excelente para mí porque fabrican ropa y en mi tierra fabricamos estos hermosos ponchos. Pero verás que si le contratamos aquí debe quedarse hasta que termine lo que yo les diga que tengan que hacer y no tienen horas de almuerzo. Quiero conocer un poco la fábrica. Creo que aquí trabajan muchas horas, pero necesito el empleo. No importa que sea fuera de las 8 horas de trabajo, pero en mi provincia no hay empleo, así que tendré que aceptarlo. Nos encontramos en 1848, en la publicación del Manifiesto Comunista. Esta fue una de las bases políticas más importantes para lo que hoy son los derechos de los trabajadores. Fue creada por la Liga de Comunistas. Estaba integrada por lo que fue Karl Marx y Friedrich Engels, quienes fueron los creadores. Se publicó en Londres. Debemos publicar nuestro manifiesto. Sí, me parece bien. Ya es momento de que tomemos cartas sobre el asunto porque esta situación no puede seguir así. Nos encontramos en 1886, en lo que fue la huelga del 1 de mayo, que fue realizado por los trabajadores en la ciudad de Chicago. Ellos exigían una jornada de 8 horas de trabajo, puesto que los trabajadores podían laborar hasta 18 horas. Con condiciones laborales miserables y sin descanso. Veamos cómo se procedió en esta huelga. 8 horas de trabajo, 8 horas de trabajo, 8 horas de trabajo. Mejor pago. 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. Yo como Presidenta de la República declaro las 8 horas de trabajo laboral. Nos encontramos en el 1922. El 15 de noviembre de este mismo año ocurrió una de las masacres más violentas del Ecuador. También fue el primer baño de sangre del proletariado ecuatoriano. Fue durante el gobierno de uno de los representantes de la plutocracia guayaquileña, José Luis Tamayo. Aquel día, en una huelga realizada por los trabajadores que consistían en artesanos, panaderos y otros trabajadores. Sus cuerpos fueron arrojados al río Guayas luego de una masacre que fue cumplida por la orden del coronel Pedro Concha. Cada 15 de noviembre se celebra o se conmemora la muerte de estos trabajadores, pidiendo y exigiendo sus derechos laborales, con cruces sobre el agua, ya que como eran tantos cuerpos, nunca se pudieron identificar todos. Nos encontramos en 1964. En el periodo hasta 1973, aquí se realizó lo que fue la reforma agraria. Primero existían lo que fue los guasipungos, pedazos de tierra que eran entregados a los guasipungueros. Esta tierra de aquí es tuya y tienes que trabajarla. Pero patroncito, ¿y cómo no voy a comprar las semillas? Yo te doy las semillas y los materiales, pero tienes que pagar. Pero ¿cómo voy a pagarle si no tengo plata, patroncito? Con tu trabajo tienes que pagarme. Así te mueres y así tengas que darme a tus hijos para que sigan trabajando hasta que me puedan lograr pagar. Nunca lograré pagar. Chicas, les quería comentar que me toca salir ya mismo para mi trabajo, porque ahora la universidad me da esa oportunidad y también los jefes de mi trabajo me dan la flexibilidad para que yo pueda llegar después de clases. Sí, en mi caso, mi madre también le dan la oportunidad de que el recorrido pase viéndole para ir a su trabajo. Muy buena esa oportunidad que le dan en el curso. Sí, mi tía también, saben, ella trabaja y estudia por el también. Entonces le dan flexibilidad tanto en la universidad como en el trabajo. Con esto terminó nuestro recorrido en lo que ha sido el derecho de los trabajadores. Hemos podido ver cómo se fue formando desde lo que fue la prehistoria hasta hoy en día. Hoy en día lo que terminamos y lo que definirá cómo seguirán los derechos de los trabajadores es con la reforma que se hará con el préstamo al FMI y cuáles son las medidas que tomará el Estado.
Espero que hayan disfrutado con nosotros de este viaje en el tiempo y de que hayan aprendido mucho. Gracias por acompañarnos. Gracias.